Apocalipsis describe a un grupo de individuos llamados el resto, los que quedan, es decir, el remanente. Se trata de un grupo que se puede identificar en el mundo por sus características. Leer la descripción de este grupo es como ver un retrato de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Biblia. ¿Pero por qué? Ahora te lo cuento, pero antes considera suscribirte a este canal. ¿Estás listo? Vamos allá. En el mundo hay más de 4.200 grupos religiosos distintos. Muchos de ellos son muy conocidos, mientras que otros apenas se sabe que existen. Y entre tantos grupos puede ser un poco difícil identificar el correcto, aunque ¿hay un solo correcto? La Biblia también habla de una entidad paralela al remanente conocida como Babilonia, que significa confusión, y su interés primario es confundir al mundo espiritualmente. Toda esa proliferación denominacional ha generado un rechazo a la religión e incluso a la palabra fe. Y si hay alguien interesado más que nadie en que haya muchos grupos religiosos, es el diablo. Así va a resultar cada vez más difícil identificar al grupo cuyas creencias, conducta, filosofía de vida esté más cerca del ideal de Dios conocido en las Escrituras. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros identificar al remanente? Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Biblia destaca que una cualidad específica del remanente del tiempo del fin es que guarda los mandamientos de Dios. Y estos mandamientos son los 10 mandamientos de Éxodo 20. Lo sabemos porque mantuvieron su validez en la historia de Israel y del pueblo judío, porque fueron válidos para Jesús y los apóstoles, y porque no hay una sola evidencia bíblica que apunte a su eliminación o a su renovación por parte de Dios. A la vez, la Biblia menciona que amar a Dios se refleja al guardar los mandamientos. La segunda característica elemental del remanente de los últimos días es que tiene el testimonio de Jesucristo. Esto podría ser el testimonio que los cristianos dan de Jesús o el testimonio que se origina con Jesús y que se revela a la iglesia por medio de los profetas. Cuando comparamos este texto del 12:17 de Apocalipsis con Apocalipsis 19:10, la segunda interpretación tiene más sentido, pues la misma Biblia explica que el testimonio de Jesucristo se define como el espíritu de profecía. Y esto significa que Jesús da testimonio y seguridad a la iglesia por medio de la palabra profética. En este sentido, el remanente visible de Dios se caracteriza por la manifestación del espíritu de profecía. Alguien que pueda resaltar la verdad de Jesús y su palabra, esclarecerla y hablar bajo la inspiración directa del Espíritu de Dios. En la Iglesia Adventista, el espíritu de profecía se ve expuesto en el ministerio de Ellen G. White, una mujer norteamericana que recibió instrucción de parte del Espíritu de Dios y se convirtió en una guía para la iglesia en sus inicios y ha continuado señalando a Dios y su palabra a través de sus escritos. Ahora la pregunta sería, ¿qué tan fácil es encontrar una comunidad de creyentes en la actualidad que reconozca la validez de los 10 mandamientos y los guarde y que a la vez tenga la manifestación del espíritu de profecía? Pero hay más. El remanente visible de Dios de los últimos días no escogería una línea doctrinal que le venga bien a su organización, sino que reuniría todos los elementos fundamentales de la verdad bíblica y esos elementos juntos conformarían su estilo de vida, su evangelio, su predicación. Y ahora quiero ponerte algunos ejemplos con las principales religiones del mundo. El cristianismo, por ejemplo, se concentra en 3 elementos fundamentales: el evangelio, la gracia y Jesucristo. El judaísmo se enfoca de manera especial en la ley, en la obediencia y en el sábado. Y el Islam se enfoca en la sumisión, en el juicio final y en la escatología, lo que está relacionado con el último día final de la tierra. Cada una de estas religiones apuntan a sus 3 elementos fundamentales, casi de manera absoluta, pero lo curioso es que todos esos elementos son importantes en las Escrituras. Todos deben ser parte de una línea doctrinal de una comunidad que cree en la Biblia. En este punto hay una sola iglesia mundialmente conocida, visible, que incluye en su credo todos estos elementos: la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Cree y predica que el Evangelio es poder y debe ser predicado a todo el mundo. Cree que es por la gracia de Cristo que somos salvos. Cree y predica que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cree y predica que la ley de Dios está vigente y debe ser obedecida, y eso incluye la observancia del sábado. Cree y predica la sumisión a Dios y su palabra. Cree y predica en el proceso de juicio investigador que Jesús lleva en el cielo hasta el día final. Y cree y predica en el evento magno de la venida de Jesús. Interesante, ¿no? Todo esto genera algunas preguntas inquietantes. ¿Significa que solamente los adventistas se van a salvar? ¿O que son una iglesia perfecta? Bueno, la salvación no es un privilegio destinado a una comunidad de creyentes. Todo el que crea en Jesús y le acepte será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. No obstante, cuando una persona decide creer en Jesús y escudriña la palabra de Dios y lo hace con sinceridad, descubrirá estos elementos de la verdad. Al hacerlo, entrará en conflicto con la iglesia a la que pertenece, si es que esta iglesia no acepta estos principios bíblicos. Y en este punto solamente hay dos opciones: o seguir en conflicto o encontrar alguna denominación donde pueda adorar en armonía con Dios y con su palabra. Pero veamos esto en nuestro propio vecindario religioso. El católico acepta que Jesús es Dios, pero rechaza los mandamientos de Dios. El evangélico acepta el evangelio de Jesús, pero rechaza igualmente la validez de los mandamientos de Dios. Las asambleas de Dios de la línea pentecostal tampoco concibe la validez de los mandamientos de Dios. Los testigos de Jehová rechazan la eternidad de Jesús y su divinidad inmanente, y también rechazan la observancia de los mandamientos de Dios. Los judíos guardan los mandamientos, pero no reconocen a Jesús como Dios y Mesías eterno. Y estos son solamente algunos ejemplos. ¿Cada una de estas iglesias ha recibido una luz diferente? Todos han recibido exactamente el mismo mensaje, la misma Biblia. Sin embargo, en muchos casos han decidido utilizar la Escritura para fortalecer sus creencias en lugar de que la Biblia les muestre qué creer. Los adventistas no son una iglesia perfecta y nunca han pretendido serlo. Sus miembros son pecadores, sus dirigentes también lo son, pero se esfuerzan por mantener en alto la palabra de Dios de forma íntegra y vivir de acuerdo a ella. Esto no significa que otras iglesias no lo hagan. El remanente tiene el compromiso de llamar la atención del mundo, no solo de los no creyentes, sino también de todos los demás cristianos. Los adventistas son una comunidad de creyentes que sienten el peso de esa misión, hacer que todo el mundo mire a la Biblia y así a Dios. Aunque la iglesia adventista es el remanente visible, en medio de la diversidad religiosa, Dios tiene muchos cristianos sinceros que le buscan y quieren agradar a Dios y aceptar la Biblia. Y aunque en el presente no formen parte de ese remanente visible, a su debido tiempo Dios les mostrará esos elementos de la verdad que no han podido conservar. Ser parte del remanente visible no significa que tu salvación está segura. Después de todo, Dios vendrá a buscar personas con un corazón sincero que busquen agradar y cumplir todo el tiempo con la voluntad de Dios. Si quieres ser parte del remanente, entonces descubre a Dios de manera íntegra en su palabra. Guarda los mandamientos de Dios, confía en el testimonio de Jesús, y yo estoy seguro que Dios te indicará dónde puedes adorarlo en espíritu y en verdad. Lee y practica la palabra de Dios. Recuerda, la Biblia es para todos.